Bien, continuamos abordando el tema de los coleópteros. Esta vez hablaremos sobre familias que también son importantes, plagas agrícolas. Empezaremos con los picudos. La gente los conoce así por la forma característica de estos insectos. Es decir, su cabeza tiene como que si fuera un pico. Y ese pico no es más que el aparato bucal. Entonces, por eso se les llama así. Sin embargo, alguna gente también les dice gorgojos. Y vamos a ver a cuáles son los que se les conocen como gorgojos. Todos estos curculionides es la familia, los picudos son de la familia curculionidae. Sus larvas no tienen patas, por lo tanto son ápodas. Ahora, ¿de qué se alimentan estas larvas? Algunos son fitófagos, entonces al ser fitófagos significa fitoplantas que se alimentan de plantas. Fago, alimentarse, ¿va? Entonces que se alimentan de plantas. Otros se alimentan de hormigas, otros de hongos y otros de polen. ¿Cuáles son las plagas en cultivos que nos interesan? Pues hay unas que son extremadamente importantes. Por ejemplo, en los cultivos de algodón sobresale Antonomus grandis. En el frijol, en la vaina, específicamente a nivel de vaina, sobresale Apium guzmani. Pero Apium guzmani tenemos un problema con esta especie. Algunos lo ubican en la familia Apionidae y otros más incluso en la familia Brentidae. Nosotros vamos a considerar que son curculionides, pero repito, algunos autores lo ubican en apionides y otros en brentides. Bien, en el banano está como politesórdidos y en el coco Rhinchophorus palmarum. También hay otros, por ejemplo está Rhinchophorus balbirostri, hay otros, pero el más reconocido es Rhinchophorus palmarum. Y en chile dulce es el Antonomus eugeni. Todos esos son picudos. Ahora, hay unos que atacan productos almacenados, por ejemplo, maíz, arroz. Y entonces ahí la gente ya le llama gorgojos. Son los famosos gorgojos del maíz y gorgojos del arroz. El Cytophilus oryzae, que es el del arroz, y el Cytophilus seamais, que es el del maíz. Hay una plaga secundaria por ahí, es decir, no es una plaga que sea de gran importancia, que llega después que ha llegado a las primarias y se conoce como Metamecius hemicterus, que es un gorgojo que ataca la caña y se le puede encontrar también en banano. El que vemos en este momento son imágenes, lo que vemos en este momento son imágenes de Antonomus eugeni. Antonomus eugeni es el picudo del Chile. Usted podrá ver acá a una hembra que está va a colocar sus huevos en el ovario de una flor de Chile. Recordemos de que estos siempre ovipositan cuando están en ovarios, todavía no han floreado, todavía no han salido completamente los pétalos, y entonces allí llegan estas hembras a colocar sus huevos a los ovarios, cuando todavía no ha madurado el ovario. Una vez maduro el ovario, el insecto eclosiona, va desarrollándose la larva y la larva comienza a comer el fruto. De manera tal que los frutos ya dañados, si uno los parte, se van a ver de esta manera. Aquí hay una mezcla de excrementos, tejidos podridos, invasión de hongos y todo. Todo esto son daños secundarios. Daños secundarios que ocasionó estas larvas que fueron comiendo acá. Estas larvas surgieron de los huevos que puso esta hembra en el ovario, cuando todavía no estaba maduro. Significa entonces que a medida que el ovario maduró, la larva fue creciendo, desarrollándose y generó este daño. Antonomus eugeni es el picudo del Chile. Causa serios problemas. ¿Cómo podemos hacer para combatirlo? Cultivos protegidos. Es decir, los cultivos como los que tenemos allá, en el cual tenemos cultivado en este momento chile dulce. Debo decirles que hasta el momento ha sido muy eficaz esa estructura para proteger de Antonomus eugeni, porque del tiempo que tenemos de estar sembrando chile en esa ¿cómo se llama? Estructura protegida, jamás hemos tenido daño por Antonomus eugeni. Entonces ha sido efectivo hasta este momento ese cultivo protegido en este sentido. También se pueden hacer barreras vivas. Es decir, las barreras vivas en qué consiste. Alrededor del cultivo usted siembra maicillo, pero lo va a sembrar a hilera seguida. Es decir, no va a haber distanciamiento de maicillo. Usted solo va a tirar el chorro de maicillo y este maicillo va a crecer y forma una barrera alrededor del cultivo para que no atraviesen estos insectos. Por eso se llaman barreras vivas.
También destrucción de hospederos alternos, es decir, aquellas malezas que pueden ser hospederos para esta plaga. Y destrucción de rastrojos. ¿Qué significa eso? Que una vez terminada la cosecha se deben de recoger todas las plantitas y eliminarlas para evitar que que los insectos estiven ahí y que se vaya a generar ¿cómo se llama? Que queden ahí las pupas y todo eso. Entonces, por eso se elimina. También debe de destruir, debe de recoger todos los botones florales, todos los frutos que estén infestados. Eso es muy importante. Si hay un fruto infestado, si hay botones infestados, hay que arrancarlos y hay que eliminarlos, porque si no, usted los deja ahí, entonces se siguen regenerando. Y finalmente, el uso de productos químicos. Ahora hablaremos sobre Apium guzmani, que también se lo ubica dentro de la familia Apionidae y otros lo ubican dentro de la familia Curculinidae y algunos más lo ubican dentro de la familia Brentidae. Este Apium guzmani, si usted lo ve, es bien chiquitito, tan chiquitito que usted ve acá una vaina, compárelo con este dedo que está acá y mire cómo es de pequeño. Probablemente usted si siembra frijol alguna vez se ha topado con esto, ¿verdad? Con vainas que al abrirlas están comidas ¿cómo se llama? Los granos, como por ejemplo acá. Y se ven ahí unos terroncitos o se ven gusanos, entonces estamos hablando de Apium guzmani, probablemente, porque también hay otras que atacan la vaina del frijol, pero probablemente sea Apium guzmani. Y este es este famoso Apium guzmani. Para este insecto se recomienda destruir rastrojos, residuos de cosecha. Se pueden usar hongos entomopatógenos. Tome en cuenta que para destruir a este insecto es bien difícil, porque como está encerrado en la vaina, entonces aunque aplique un producto químico, entonces no le va a penetrar a veces. Entonces también debe de hacerse en el momento en el que el fruto esté formándose, porque ahí anda la hembra poniendo sus huevos. Y si no, se puede hacer uso de hongos entomopatógenos. Otra plaga que corresponde a los picudos es como Politesordidus, y este lo vamos a encontrar en el banano. En esta imagen se está mostrando un corte transversal de un pseudotallo de banano. Este es el pseudotallo, es decir, el falso tallo del banano. Observe usted estas perforaciones, son como túneles grandes por donde va caminando la larva y va taladrando, entonces causa el daño que hace tal que se caigan. Estas matas cuando están dañadas se caen. ¿Alguien de ustedes ha cultivado banano y ha observado esto en sus cultivos? Bueno, parece que no. Entonces este es como Politesordidus picudo del banano. Ahí está una imagen que nos está mostrando cómo es. Y el adulto, pues lo podemos encontrar entre las vainas foliares, quise decir, es decir, entre las hojas, en el suelo, en la base de la planta o con residuos del cultivo. Es decir, hojas, frutos caídos en el suelo, ahí lo podemos encontrar. Es visible más de noche y detesta los lugares secos, prefiere los lugares húmedos porque es sensible a la desecación. Estamos viendo más de cerca. Muy pocas veces vuela y si acaso lo hace, se desplaza a distancias de menos de 25 metros. En sustratos húmedos puede sobrevivir sin alimentarse incluso durante un montón de tiempo, varios meses. El adulto es algo de vida larga, puede vivir hasta 4 años, desde 1 hasta 4 años. Las larvas, como usted ve, son ápodas, no tienen patas. Una vez emergen, se alimentan dentro del rizoma. El rizoma es el tallo subterráneo, porque las matas de guineo, de plátano tienen rizoma, entonces tienen tallo subterráneo, entonces de ahí se alimentan. Pero también en un momento puede atacar el tallo verdadero y eventualmente puede atacar el pseudotallo, como la imagen que les mostré al principio. Esta es la larva que genera esos grandes túneles. Aquí la estamos viendo más de cerca. Vea usted que la cabeza es bien esclerotizada, es bien dura. Aquí está la pupa. Vamos a ver si recordamos. Alguien me dice qué tipo de pupa es esta. ¿Cómo clasifican? Cucharada. Muy bien. ¿Y esto qué es? ¿Qué estoy mostrando aquí? ¿Qué es? Ajá. ¿Qué es Son, esto? son, son, son pupas también, Lick, pero no recuerdo bien el nombre de ellas. Vaya, lo que sucede es lo siguiente. El insecto, esta pupa, la protege con el mismo material del banano, mira. Le hace un cocún o capullo, así se llama. Cocún
o capullos, bien frecuentes. Estos también hacen sus cocones o capullos para protegerse de los depredadores, para protegerse de los parasitoides, por eso lo hacen. O sea que esta pupa no queda así, se protege de esta manera, mientras se convierte en adulto. Y aquí tenemos a los adultos. Aquí andan estos adultos y también, como ven, se alimentan del mismo tallo, pero el principal daño lo hacen las larvas. Control químico, podemos ocupar derivados de clorpirifos, de toprófos. También podemos hacer uso de control biológico, por ejemplo, hongos, Beauveria baciana. También podemos utilizar NEMA, que son nemátodos. Estos nemátodos lo que hacen es que penetran por las aberturas naturales del insecto y al hacerlo, pues lo infectan. Y como medidas culturales podemos hacer trampas. Esas trampas tienen que tener feromonas. Y entonces, para lo que sirven generalmente no es para eliminar al insecto, sino que para darle seguimiento a los adultos y para ver si están, qué tanta cantidad de adultos estamos viendo y qué tanta necesidad hay de aplicar un nuevo producto químico. Dependiendo de tengamos de presencia, entonces vamos a decidir si es necesario aplicar o en qué parte del cultivo poder aplicar un producto químico, porque nos está dando una idea de la densidad poblacional del insecto. Y llegamos al Rhynchophorus palmarum, que es bien común y que es el que ataca pues el coco. Ahí estamos viendo un adulto y estamos viendo una larva. Estos son atraídos hacia las palmas, generalmente las que ya tienen por dónde penetrar, es decir, que ya tengan heridas, ataques de ratas o de otro animal, y entonces al insecto le resulta bien fácil llegar y colocar sus huevos, es decir, ya hay un daño físico. Pero también pueden ser atraídos porque el tejido se haya aumentado, es decir, que el tejido se esté pudriendo, se esté humedeciendo por presencia de hongos o bacterias, entonces ahí aprovechan estos y colocan sus huevos. Y esas siempre van a ser por causa de herida. Entonces, las hembras tienen el pico largo, en el macho es más y menos curvado. Eso significa que hay dimorfismo sexual. Podemos diferenciar el macho de la hembra. En el día, pero más hacia horas de la tarde. Les gusta caminar bastante. Obviamente, las responsables de los principales daños. Las larvas causan más daños que los adultos. Y la larva pasa por 9 estadios. Son 9 los estadios larvales por los que pasa esta larva. Si comparamos una larva y un adulto, vea usted que la larva es mucho, mucho más grande que el adulto. Mire acá los daños, daño directo. Y mire cómo si usted de repente anda caminando por ahí y ve una palmera con estos grandes hoyos así, uno puede creer, lo hizo un pájaro, ¿qué? Generalmente son daños producidos por estas larvas. Mire los grandes hoyos que pueden generar estas larvas. El granillo de estas larvas, que aparte del daño propio que ellas ocasionan, también transmiten enfermedades. Y esto es bien complejo, lo vamos a explicar de la siguiente manera. Resulta que estos picudos son vectores del nemátodo Bursafelenchus cocophilus. Y este nemátodo causa una enfermedad que se conoce como anillo rojo. Y ese anillo rojo, nosotros podemos darnos cuenta que una plantación lo está sufriendo si de repente vemos que todas las palmeras están secas, están grises, y que se están secando las palmeras. Lo más seguro es que padece del anillo rojo. Entonces eso se debió a que llegó a Rhynchophorus palmarum
Irichophorus palmarus pasó ese nematodo que se llama Bursafelenchus cocophilus. Y este es el anillo rojo. Se le llama así porque cuando haces un corte transversal al tallo, le vas a ver este anillo que es rojo. Entonces, por eso se le llama enfermedad del anillo rojo. ¿Cómo hacer entonces para manejar esta plaga? En términos de control mecánico, podemos utilizar trampas que llevan como propósito atraer y capturar adultos. Esas trampas están fabricadas o se les aplica, mejor dicho, feromonas o sustancias atrayentes para que ellos caigan y ahí se capturan. Pero hay un detalle, con estas trampas vas a disminuir las poblaciones, pero nunca lo vas a controlar completamente. También puede haber erradicación mecánica. Y lo que se hace es que para evitar la reproducción hay que destruir o hay que picar las palmas que están afectadas o incluso todas las plantas que están abandonadas y hay que renovarlos y hay que hacerlo incluso con una excavadora. ¿Por qué con una excavadora? Porque estos insectos pueden estar hasta 1 metro de profundidad. Significa que si vos tenés un cultivo donde te ha causado serios daños este insecto y querés volver a establecer otra vez coco allí, tenés que hacer una renovación casi total. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta si económicamente sería rentable o no rentable. Control químico, fipronil, imidacloprid y carbaryl son ingredientes activos. Miren, no me detengo a explicarles qué es el fipronil, el imidacloprid, etcétera, porque van a haber unas clases en donde hablaremos exclusivamente sobre estos ingredientes activos. Así que por el momento es bueno que su cerebro vaya conociendo estos términos. Fipronil, imidacloprid, carbaryl y todos los otros que vayan mencionando para que el cerebro se vaya acostumbrando, se vaya adaptando a esos términos. Como estos insectos andan hasta arriba en las palmas, ¿va? Y muchas veces las palmas son bien altas, ¿va? Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos unas imágenes que yo se las voy a mostrar y usted va deduciendo cómo es que hace. Watch ahí. Este es un aplicador, ha sido sujetado a una vara y le están tomando de una aspersora y luego esa varilla la extienden y la llevan hasta donde quieren aplicar y aquí esto se jala con este cable y esto se activa. Y entonces es así como se aplica. No sé si entienden esto. Usted ve el chamaco que está aquí abajo, simplemente está moviendo aquí la palanca de su aspersora y al hacerlo ahí arriba algo se está abriendo. ¿Qué es lo que se está abriendo? Es esto. Y al abrirse entonces está liberando el veneno hasta allá arriba. Pues sí, por la dificultad que significa subirse y andar aplicando veneno, vos mismo te intoxicas y te matas, te morís, ¿verdad? Entonces para evitar eso, se ocupa una gran varilla de hierro y se le pone una manguera y entonces, y así se anda aplicando. Es una manera de aplicar productos químicos en las palmeras. Bien, en los curculiónides no solo hay picudos, también hay gorgojos. Y son 3 las especies que más se reconocen. Phytophilus granarius, que es el gorgojo de los graneros o el del trigo. Este es exclusivamente en el trigo. El Phytophilus oryzae es el del arroz y el sea maíz, o sea, Phytophilus sea maíz, es el del maíz. Estas son las 3 especies más reconocidas de gorgojos de la familia Curculionidae. Está el Phytophilus oryzae en el arroz, el sea maíz en el maíz y este es el granario. Parecidos, pero no iguales. Bien. Ahora hablaremos sobre la familia Brucha. Bueno, tal vez sobre manejo de estos insectos, como son plagas de almacén, entonces aquí el manejo, en lo que implica, en primer lugar, es para toda plaga de almacén, así se les llama a estas plagas de almacén, porque es para productos almacenados. Lo primero que se debe de garantizar es que los productos que usted va a almacenar vayan limpios. Eso es fundamental, que no lleve residuos ni de pedacitos de vidrio, ni de whistles, ni de pedazos de hoja, nada, que vaya limpio, por eso se seca, por eso se están ahí aireando para que vayan limpios. También deben de ir bien secos para que no lleve la posibilidad de que se vayan a llenar de hongos. Perfecto. Luego al silo, si lo va a tirar en un silo debe ser hermético totalmente. No debe tener por donde
se puedan filtrar algunos insectos, no debe estar completamente sellado. Y luego que usted los almacene, ponga ahí en el silo, tiene que colocarle las famosas pastillas de sulfuro que se ocupan. Hay unos métodos, yo se les voy a subir un video, un método bien interesante, porque si usted almacena productos en silo y no quiere estar ocupando esas pastillas, no me acuerdo qué pastillas les dije no sé, de sulfuro les dije, pero no les haya dicho de cianuro, porque no es así, ¿verdad? Entonces, de sulfuro, entonces, una vez lo coloca usted ahí en el silo, usted puede colocar unas candelitas. Ya le voy a subir un video para que vea cómo se hace también eso y no ocupa pastillas en el silo. Así que ese video les va a servir para que tengan una idea de cómo se pueden guardar estos cereales sin necesidad de poner, ¿cómo se llama? Pastillas. Esto también es válido para los gorgojos de frijol que son de otra familia. Son de la familia Bruchidae. Vamos a estudiar en este momento a la familia Bruchidae. Aquí están los gorgojos, pero del frijol. La mayoría son olífagos, es decir, que atacan plantas de un solo género, y las larvas se alimentan de las semillas almacenadas. Los adultos, ellos se alimentan de polen y se les conoce como gorgojos. Hay dos grandes plagas en esta familia: Acanthoceledis octectus y Sabrotes subfasciatus. El Acanthoceledis octectus se caracteriza porque no se ven huevos pegados al grano. Sí se ven los huevos todos picados, pero no se ven huevos pegados al grano. Y esta es una muestra del adulto. Así se ven los huevos, los frijoles que están picados por estos insectos. Como son los huevos, son blancos de forma ovalada. Los colocan sobre vainas maduras o sobre granos, pero nunca pegados. Los pueden colocar sobre los granos, pero no los pegan. Entonces aquí hago hincapié en eso, que no están pegados a los granos. Las larvas son blancas en forma de C, curvas, obviamente son ápodas. Y esa flecha le está marcando así algo muy importante. Fíjense bien que aquí se ven unos hoyitos que no tienen esta tapadera. Y se ven estos hoyitos que no tienen esta tapadera porque por aquí ya escapó el adulto. Aquí todavía no ha escapado el adulto. ¿Qué significa eso? Que cuando la larva completa su desarrollo, antes de que forme la pupa, ella fabrica esta telita, es decir, raspa, pero solamente deja esa telita, no deja abierto, no que deja una telita. Y esa telita se llama cutícula, que tiene una forma de ventana. ¿Cuál es el propósito? Recuerde usted que estos insectos son de metamorfosis completa. Significa que la larva va a pasar, va a alimentarse del grano, pero va a llegar un momento en que se va a convertir en pupa. Y luego de pupa va a llegar un momento en el que se va a convertir en adulto. Y ya en estado adulto tiene que salir de acá. Entonces, para poder salir y que no le cueste, cuando fue larva, raspó allí y dejó esa telita, solo la cutícula. ¿Para qué? Para que siendo adulto no le cueste abrir, romper esta telita y salir libremente. Mírenlo acá, ahí está saliendo el adulto del grano. Aquí está rompiendo la telita esta, apartándola y él saliendo libremente. Por eso es de que acá ya salió. Ya aquí usted ya no ve esa telita, porque aquí ya salió el adulto. Aquí todavía hay uno que va a romper esto y va a salir. Aquí lo está haciendo. Está rompiendo y va a salir. Aquí vemos larvas y pupas de este insecto. Vemos que las pupas se desarrollan en celdas a cápsulas como las que están acá. Pueden durar de 25 a 30 días. Las larvas siempre se alimentan de la semilla y nosotros el daño lo vamos a observar cuando ya esté picado el frijol, que vemos este orificio de salida. Mira, aquí salió esta, por aquí dejó todavía la tapadera. Esta lo empujó y salió libremente, bien chivo, jalón. Si usted se fija, en el mismo grano hay más de un hoyo. Aquí, por ejemplo, hay dos hoyos, significa que habían dos larvas. Aquí hay dos hoyos, habían dos larvas. Pueden haber dos, tres. Por eso es que en un mismo grano puedes hallar más de un orificio. Y los adultos son de vida corta. Nada más pueden durar de 10 a 8 días. No se alimentan de granos almacenados. Eso hay que hacer hincapié. No se alimentan de granos almacenados.
los adultos no se alimentan de granos almacenados, no tienen esa capacidad. Su aparato bucal no se lo permite. Entonces, ¿de qué se alimentan ellos? Ahí andan en las plantas comiendo polen, polinívoros. ¿Cómo hacemos para controlarlo? De manera cultural, nosotros podemos cortar el ciclo de vida de estos insectos destruyendo o incorporando rastrojos. También deberíamos de sacar las cosechas temprano del campo para evitar que se infesten el campo, porque desde el campo viene, usted me dirá, bueno, ¿y cómo llegó ese gorgojo al lugar donde yo lo tenía almacenado? Podrá preguntarse usted. En realidad ese gorgojo viene acompañando al frijol desde el campo. Y donde usted va a almacenar, ya sea silos o bodegas, tienen que estar limpios y tienen que estar muy secos. Y antes de almacenarlos, tiene que ponerlo al sol para que se seque completamente, para que usted lo esté limpiando y eso también le disminuye los daños. Control químico, aplicar insecticidas de contacto de ingestión durante la formación de las vainas, solo cuando usted tenga problemas de gorgojos. Si usted sabe que va a tener problemas de gorgojos, se puede aplicar productos químicos en ese momento en el cultivo. Ya en almacenamiento, aplicar insecticidas de contacto en el piso, paredes y techos de una bodega. Estos granos a veces se almacenan en bodegas, pero entonces antes de embodegar hay que aplicar químicos en esa bodega. Ahora, si ya tiene el problema usted, entonces para tratamientos curativos, aplicar fosfamina y debe ser en ambientes cerrados. Un ambiente cerrado es, por ejemplo, un granero. Físico-mecánico. Puede espolvorear, quise decir, granos con ceniza de sílice cristalina, con arcilla, con carbonato de magnesio o simplemente con cal. También se puede tratar la semilla con aceite vegetal. Esos manejos para esa plaga. Y aquí vamos a hablar de la otra. Esta es Sabrotes sulfaceato. Esta es menos frecuente y se caracteriza, si usted observa, aquí están los hoyos por donde sale el adulto, pero usted ve que hay estas cositas acá. Estas cositas que usted ve acá son huevos. Entonces, cuando de repente usted encuentra los huevos pegados a la semilla, entonces usted inmediatamente va a decir, esta es Sabrotes sulfaceato. Si usted se fijó, en Catocélides no están pegados a la semilla, aquí sí. Y obsérvelo, ahí están los huevos pegados a la semilla y este es Sabrotes sulfaceato y este es el adulto, el que está acá. Los huevos recién colocados son translúcidos, después se van poniendo blancos. Alternativas de control para este insecto son las mismas que para Catocélides octactus. El daño que ocasiona esta plaga es el mismo que octactus, por lo tanto, las alternativas de control también son las mismas. Ahora hablaremos sobre la familia Scolitidae. ¿Quién está aquí? La broca del café. Sus antenas tienen 5 a 11 segmentos y son acodadas. Su cabeza siempre está doblada debajo del protórax. Tiene una fórmula tarsal 4-4-4. Sus élitros están tuberculados subapicalmente. Ya cuando veamos una imagen vamos a comprender. Las larvas y los adultos son fitófagos o fungívoros, pero sobresale dentro de la familia Scolitidae la broca del café, cuyo nombre científico es Hypotenemus ampei. Esta es la broca del café. Últimamente el café está recuperando sus precios a nivel internacional y está recuperando los precios porque en Brasil ha tenido un problema con esto del cambio climático. Han tenido problemas con las lluvias. Parece ser que los brasileños están pagando el costo de quemar el Amazonas. Entonces tienen problemas con las lluvias y eso ha afectado duramente a los cafetales. De manera tal que se considera que los precios del café van a estar buenos durante 4 años aproximadamente, que es el periodo que se considera que va a tratar en que las cosechas de café en Brasil se recuperen. ¿Pero qué significa eso para El Salvador? Bueno, y aparte de eso, aquí en El Salvador hay un programa actual gubernamental que está recuperando la caficultura. Eso significa que en los próximos años veremos un mayor interés por el café, un interés que se había perdido y parece ser que nuevamente se va a recobrar. Por eso hay que hacer énfasis en este tipo de insectos que atacan al café, porque de repente es una posibilidad de que ustedes en un momento se enfrenten a situaciones de que deben de conocer sobre café, aunque sea algo. Bueno, entonces, una de las principales plagas del café es Hypotenemus ampei, que es la broca del café, y vamos a empezar a hablar más detalladamente de ella. Todos los datos que están aquí de antenas, cabeza doblada, etcétera, 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 son características de la familia Scolitidae.
pero hablaremos en este momento ya propiamente de Hypotenemus ampei. Aquí la ve usted, Hypotenemus ampei es tan pequeña, pero extremadamente pequeña, que este es un grano de café maduro y este puntito negro que está acá es la broca. Mire cómo es de pequeña. Pero ¿qué anda haciendo esa broca ahí? Poniendo su huevo. Entonces, bueno, realmente ahí ya los puso. Ahí anda de visita. Pero mire usted acá, si hace usted un corte, va a observar el daño por las larvas, incluso se ve un adulto ahí, y hay dimorfismo sexual entre el macho y la hembra. Es importante mencionar que el daño que ocasiona la broca es el siguiente. Se come todo el endospermo del fruto, de manera que el fruto ya no pesa nada, es vano. Entonces, el problema es bien grave. O sea, eso le agrega usted que es bien chiquita, entonces, y si le agrega usted que está protegida por el fruto, si usted aplica un producto químico, no cualquiera le va a dar efecto porque está protegida ahí en el fruto, entonces se complica. Hay varias maneras de controlar a esta plaga. Por ejemplo, la sombra hay que regularla, por lo tanto hay que hacer podas, hay que hacer de hierbas, hay que fertilizar y recolectar todos los frutos brocados. ¿Qué es un fruto brocado? Un fruto brocado es aquel que tiene broca. ¿Y cómo vamos a identificarlo? Porque ya no pesa, entonces ahí está brocado. Y eso es muy importante, porque si usted los deja en la finca, entonces ahí va a salir adulto, se van a reproducir y va a seguir el mismo ciclo. Entonces es importante hacerlo. También se puede hacer uso de un hongo que ya lo hemos mencionado bastante, que es el Beauveria baciana. Y como productos químicos se puede usar Grizzly, Galil 30 y hay otros más. Y ahí he colocado con viñeta de color amarillo. No es porque sea amarillo, sino que para sobresaltar lo puse. Tal vez no debiera ocupar el amarillo, debiera ocupar el rojo, pero se me fue la onda. Pero en todo caso, lo he ocupado para sobresaltar el endosulfán, que es un producto que está prohibido su uso, pero sí, parece ser que lo siguen usando en las fincas. Y es el endosulfán, porque es bueno para combatir a esta plaga, pero su uso está prohibido. Y hay un insecto que es muy efectivo, pero que cuando lo usemos no debemos de ocupar ningún químico y se llama Cephalonomia stephanoderis. Cephalonomia es una avispita, es un parasitoide, es bien chiquitita. Imagínense, ya vio cómo es de pequeña la broca, ahora imagine cómo será de pequeña esta avispa, todavía mucho más pequeña. Es Cephalonomia stephanoderis. Pero ¿qué es lo que hace esta avispa? Esta avispa tiene la habilidad de, ¿cómo se llama? Ovipositar en los granos y entonces tiene la capacidad de ser un parasitoide. Es un parasitoide de la broca. De manera tal que mata al insecto dentro de la broca y es un controlador biológico. Es muy efectivo, pero como les repito, para aplicarlo no debe de utilizar ningún producto químico porque si no, entonces lo va a matar a ellos. Bien, ahora hablaremos de otra familia que es la Buprestide. En realidad, Buprestide es una plaga, pero no para cultivos agrícolas anuales, sino que más que todo en forestales. Los Buprestides se caracterizan por presentar colores metálicos, su cabeza está inclinada hacia abajo y tienen abdomen con punta. Les gustan los árboles machitos que estén secos. Viven sobre las hojas de plantas maderables. Las larvas se les conoce como gusanos cabezones y tienen la capacidad de poder alimentarse de madera seca, ya que la taladran, atacan árboles con estrés. Algunos pueden minar hojas. Su fórmula trazal es 555 y aquí está un Buprestide y ahí está un ejemplo de la larva y el daño que va haciendo en un tronco. Por eso les llaman gusanos cabezones. Véanle la cabeza cómo es, por eso se les llama así. Tenemos otros que son muy importantes porque es donde están las gallinas ciegas. Y se referiremos a la familia Scarabaeidae. Las larvas se les conoce como orugas, gallinas ciegas, se alimentan de raíces de heces fecales. A los adultos se les conoce como chicotes, ronrones. Los adultos se alimentan de follaje y de flores. Son lucífagos, son atraídos por la luz y los élitos no cubren completamente el abdomen.
Su fórmula trazal es 555 o 550. Entonces ahí vemos cómo se les conoce a las larvas, cómo se les conoce a los adultos, de qué se alimentan las larvas, de qué se alimentan los adultos. Y las subfamilias, es tan grande esta familia que se divide en subfamilias. Dentro de ellas tenemos la Scarabaeinae, Melolontinae, Dynastinae, Cetoninae y Rutelinae. En cada una de ellas hay representantes de importancia agrícola. Por ejemplo, en la Scarabaeinae encontramos Dichotomius, Phaeonus, Cantón. En la Melolontinae encontramos a la famosa Filófoga, que es la más famosa de todas estas, y deberíamos de aprendernos la subfamilia. Entonces, la Filófaga es Melolontinae y la familia es Scarabaeidae. También tenemos la Dynastinae, ahí está la Cyclocéfala, Cetoninae está Euforia, y en la Rutelinae está Anémona y Polinota. Todos estos insectos, sus larvas se les conoce como orugas o gallinas ciegas. Tienen la misma forma. Y estos son ejemplos de adultos. Aquí andan haciendo las famosas bolitas, que algunos hacen estas bolitas y se alimentan de esto. Probablemente las van tirando hacia atrás, no sé si ya lo han visto ustedes en algún documental. Son las larvas de gallina ciega. Hay otros que son bien bonitos como estos, que estos no son plagas, no nos vamos a confundir. Estos no son plagas. Afortunadamente no lo son porque sus larvas son bien enormes. Si lo fueran, fueran un gran peligro y un gran daño que ocasionarían. Afortunadamente no son plagas, estos no son plagas. Pero sí tenemos a la anómala, que es una plaga, esta que está acá, que pertenece a la Rutelinae. Tenemos a la Cyclocéfala, que pertenece a la Dynastinae. Cotinis, que pertenece a la Cetoninae. Y por supuesto de las famosas gallinas ciegas, que aquí encontramos a las más famosas, que son las menestresis, la oxoleta, la helena, la parvicetis y las latipes. Todas estas son gallinas ciegas que viven en El Salvador. La menestresis, oxoleta, helena, parvicetis y latipes. Todas ellas son filófagas. Aquí está la forma de su ciclo de vida, el tiempo que duran los huevos, las etapas larvales, cuánto pasa la pupa hasta llegar al adulto. Bueno, aquí también lo podemos ver, cómo va desarrollándose. Vea usted, a medida que va creciendo el cultivo, la larva también se va desarrollando. Perdón. Y se va convirtiendo en pupa hasta que sale el adulto. Estas fechas que están acá no necesariamente coinciden con nuestro caso, porque esto es de Brasil, este dato es de Brasil, así es que no necesariamente va a coincidir con lo nuestro, pero se parece bastante. Aquí por junio, julio abundan bastante en nuestro país en esta etapa, así es que, pero no necesariamente va a ser igual. Control cultural. Podemos hacer, si el daño es muy grave de esta plaga, podemos hacer uso del barbecho. El barbecho, que significa dejar el terreno en descanso 1 o 2 años. Eso podría ser una alternativa si el daño es tan grave, ¿verdad? O podemos bien rastrear el suelo. Y al hacerlo, le estamos dando vuelta al suelo. Entonces, al darle vuelta al suelo, entonces las larvas quedan expuestas a los rayos solares o a que se la coman las aves. También podemos echarle materia orgánica al suelo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué logramos con echarle materia orgánica al suelo? Entonces, nosotros estamos logrando que se genere una mayor biodiversidad de microorganismos. Y resulta que algunos de esos microorganismos pueden ser dañinos a la plaga. Vamos a corregir esto. Algunos pueden ser dañinos a la plaga. Entonces, eso se logra cuando le aplicamos mayor materia orgánica. Aparte que estamos contribuyendo que la planta se robustezca y se recupere de los daños más rápidamente. Igualmente podemos utilizar trampas de luz para capturar adultos. Estas trampas de luz no son efectivas de día, son efectivas de noche. Como control biológico podemos utilizar hongos, bacterias y nemátodos. Podemos utilizar, por ejemplo, un hongo entomopatógenos que se conocen como Metarhizium y Beaugeria baciana. Y también bacterias como Bacillus popiliae o el nemátodo Heterojardictis bacteriófora. En el caso de los hongos, Metarhizium y Beauveria, voy a corregir esto que no le puse la mayúscula. Permítanme.
Esto lo que hacen es que infectan al hospedante y lo hacen penetrando a través de la cutícula. Entonces, cuando llegan a la cutícula, degradan por medio de enzimas esa cutícula y además ejercen presión mecánica por el tubo germinativo. Eso les permite entrar al cuerpo del animal y una vez dentro, producen toxinas que terminan matando al insecto. Así es como llegan estos hongos a estas larvas. También tenemos el Bacillus popiliae, que es una bacteria. Esta bacteria causa una enfermedad que se llama como enfermedad lechosa de los escarabajos. Y eso se debe a que produce una gran cantidad de esporas que le da ese color blanco o lechoso a las larvas. Y cuando se rompe el tegumento, o sea, la piel de las larvas, la hemolinfa sale completamente blanca porque lleva un montón de esporas. Ustedes ven acá en esta imagen la comparación de una larva normal que no ha sido atacada y una larva que está atacada por esta bacteria. Así que de repente nos encontramos con una larva de gallina ciega completamente blanca, es porque tiene la enfermedad lechosa de los escarabajos, causada por Bacillus popiliae. Y por otra parte también tenemos el uso del nemátodo Heterojardictis bacteriófora. Igualmente, este tiene sus modos de penetración y lo hace por las aberturas naturales del insecto, es decir, la boca, el ano o los espiráculos. Y entonces, una vez que logra penetrar, se libera una bacteria que tiene este nemátodo y esa bacteria se llama Photorhabdus, así se llama esa bacteria. Y entonces esa bacteria le causa la muerte a la larva. Pero hay un detalle. Las larvas de gallina ciega han evolucionado de manera tal que han generado mecanismos de resistencia al daño de nemátodos. Por ejemplo, en esta imagen vemos esta mancha que está acá. Y esta mancha es producida por esta larva como respuesta al intento de penetración de un patógeno a través de la cutícula. ¿Qué pudo haber pasado acá? Que esta larva, cuando intentó entrar el nemátodo, esta larva desarrolló un mecanismo que destruyó al nemátodo. Pero ese mecanismo probablemente enzimático generó esta coloración que se ve como una mancha. Entonces es un indicativo que aquí intentó entrar el nemátodo, pero fracasó en su intento. ¿Y eso por qué? Porque las larvas están evolucionando de manera tal que le están haciendo frente a la entrada de este nemátodo. Por lo tanto, la efectividad en el uso de este nemátodo está sujeta a su interacción con el ambiente y a los mecanismos y resistencias de filófaga, que significa que primero, antes de querer aplicar este nemátodo, primero hay que hacer estudios, es decir, hay que probar en algunas áreas si de verdad se mueren ¿cómo se llama? Las gallinas ciegas, porque si ya tienen esos mecanismos de resistencia, van a ser por gusto, no van a lograr penetrar esos nemátodos. Y si no logran penetrar, entonces tampoco van a ser capaces de liberar la bacteria que se llama Photorhabdus, que es la que finalmente causa la muerte de la larva. Si fracasamos en todos esos intentos, entonces vamos a hacer uso del control químico. Y eso lo tenemos que hacer desde la semilla. Tenemos que darle tratamiento a la semilla con químicos. Y ese tratamiento tiene una duración de 15 a 20 días. Y después de haber hecho eso, complementamos con aplicar insecticidas granulados que los aplicamos al suelo, ya sea al momento de la siembra o a un lado de la semilla. Y podemos aplicar también por medio del sistema de goteo el imidacloprid, porque el imidacloprid es soluble en agua, entonces también lo podemos aplicar ahí. Esto en problemas graves de filófago. Bueno, estas eran las plagas que nos hacían falta del orden Coleóptera. Preguntas sobre estas familias que vimos ahora. Bueno, si no hay preguntas, entonces damos por finalizada la actividad y les deseo suerte en la tarde. Antes de las 4:30, espere la contraseña. Ahí se le va a publicar la contraseña antes de las 4:30. Buena suerte en el examen. Con permiso. Gracias, Lick.
Bueno, saludos. Lick.